Efesios capítulo 6, del versículo 10 hasta el 24. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele a vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y el Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. No sé ustedes, pero ruego que Dios pueda poner el mismo sentir que hay en mí al leer las últimas palabras del apóstol Pablo en esta carta, hermanos, a partir del versículo 23. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y el contexto, hermanos, en el que el apóstol Pablo se encuentra es incómodo, muy incómodo. Está pasándola realmente mal. A la fecha está sufriendo considerablemente, hermanos, y no está en realidad pasando buen tiempo. En ocasiones hemos leído la Biblia o escuchado estos textos y pasamos como desapercibido, hermanos, muchas veces el contexto real de esto, pero la realidad, hermanos, es que es algo terrible, tremendo lo que está pasando aquí, lo que el apóstol Pablo está sufriendo, y es justo, aunque no se compara en lo absoluto, hermanos, con lo que nosotros estamos viviendo, a nuestro nivel y nuestro aguante y nuestra fe, queda muy ad hoc el tema que vamos a empezar a estudiar aquí los viernes, hermanos. Si ahora podemos avanzar mucho como quisiera, gloria a Dios, pero quisiera que quedara bien claro. El apóstol Pablo, hermanos, está hablando después de dar instrucciones, empezando en el versículo 1 del capítulo 6. Si te das cuenta, bueno, desde antes, desde el versículo 21 empieza a dar algunas instrucciones diciendo que nos sometamos unos a otros en el temor a Dios. Este sometimiento incluye amor, respeto, misericordia, bondad. Como dice en otra carta a los filipenses, soporte a los demás. Soportar es como cargar un peso, cuando algún hermano no es como yo quisiera que fuera, y ese tipo de cosas, soportando. Sométanse todos en amor. Las casadas de instrucciones estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esto es impresionante. Las casadas estén sujetas a sus maridos como lo están al Señor. Es lo que dice el texto. De la misma forma, hermanos, como al Señor, obviamente con diferente reverencia y no con adoración como tal, pero en cuanto a sujeción sí. Y después dice, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador.
Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Después sigue con los maridos. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y son muchas cosas que el apóstol Pablo está diciendo, no como consejo, sino como una orden. Es un mandamiento que hace, por más que nada para gloria de Dios, pero también por testimonio que ellos tienen que dar, hermanos. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo y carne de su carne y hueso de sus huesos. Y sigue dando instrucciones acerca del hombre y la mujer, pero sobre todo está refiriéndose a la relación de la iglesia con Dios. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, así como Cristo amó a sí mismo, y la mujer, respete a su marido. Después viene dando otra instrucción, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y empieza nuevamente, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, le dice a los hijos, hermanos, y seas de larga vida. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Después da instrucciones para los que trabajan. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y con temblor y sencillez de corazón. Y todos estos puntos que el apóstol Pablo toca, hermanos, están haciendo una indicación o nos están llevando a un punto, testimonio. Primordialmente para gloria de Dios, para caminar en pos de Él, siendo agradables al Señor por lo que llevamos a cabo, pero por testimonio a los demás también. Por testimonio a los demás. No sirvas al ojo, le dice al siervo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Incluye muchas cosas. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Esto incluye no hipócritamente y decir, bueno, lo hago únicamente por el Señor, pero la verdad no lo haría. No, sino dice que lo haga como si fuera el Señor el que se lo estoy haciendo. ¿Sí me doy a entender? No únicamente, pues bueno, voy a servirles esta bola de gachos, pero lo hago por el Señor, no por ellos. No, sino dice, háganlo como si el Señor fuera quien les sirves. Háganlo de esa manera. Y después dice el versículo 9, y vosotros, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para Él, no haya acepción de personas. Y después de estas instrucciones dice, por lo demás, por lo que acabo de hablar antes, hermanos míos, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí ya va un tema importante posterior a las instrucciones que da. Y yo le puse de tema a esta serie, hermanos, armados en el Señor. Porque lo que está haciendo el apóstol Pablo precisamente es, antes del tema, en el versículo 10 que vamos a empezar a desarrollar, es cómo nosotros, como cristianos, debemos de andar para poder vencer lo que viene adelante, a continuación. Es como la preparación, es como el entrenamiento, es como debemos de vestir espiritualmente hablando, lo que se refiere a la vida en santidad, en piedad y en práctica de cristianismo. Y dice, por lo demás, por todas estas cosas, hermanos, ahora, amados míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y es bien importante que lo desmenucemos. Número 1, hermanos, por lo demás, esto es el preludio al final de la carta. Y esta carta es en la que Pablo, como vimos, establece cuidadosamente nuestro lugar en Jesús. Como para que no haya duda en cómo yo me debo desarrollar como padre, como madre, como hijo, como siervo, como amo. Para que no lo haga a mi manera, sino lo haga a la manera del Señor. Porque sucede mucho eso, hermanos. Comenzamos a servir o a hacer las cosas a nuestra manera, diciendo que para Dios es agradable. Me doy a entender, eso ha pasado mucho. Por ejemplo, yo le pregunto a algunas personas que no vienen a la reunión de oración, o al discipulado, o a esta reunión. Y le digo, hermana o hermano, ¿pero por qué no vienes? Es necesario. ¿Estás fría? ¿Estás haciéndolo mal? ¿Estás frío, hermano? No, yo estoy muy bien con Dios. Yo estoy perfectamente con Dios. Porque empezamos a tomar un camino a nuestra manera que desde mi perspectiva me parece correcto. Y eso puede pasar con mi esposa, con mi esposo, con mi paternidad, siendo hijo, siendo siervo, siendo amo. Que haga las cosas pensando que son agradables a Dios, sin que tome en cuenta las instrucciones de Dios a través de los apóstoles. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Que si recuerdas bien esto,
No es el apóstol Pablo quien lo dice. ¿Quién es quien lo dice, hermanos? Jesús. Es el Señor. Es el Señor. Entonces, esta es la última sección que trata del andar, hermanos, en Jesús. Y obviamente esto nos habla de cómo nosotros debemos ser cuidadosos en andar en Jesús de la manera correcta. ¿A la luz de qué? A la luz de la Escritura, pero es a la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti. A la luz de la gloriosa posición que tú y yo tenemos como hijos de Dios. Increíble. A la luz de lo que tú y yo somos para Dios. Y eso es algo que debes de recordar y retumbar. ¿Quién soy para Dios? ¿Quién soy en el mundo? ¿Quién soy para Dios? A la luz también, hermanos, del gran plan que Dios tiene desde la eternidad, en la que por su misericordia, providencia y gracia nos ha hecho participantes. Eso es algo que también falta que abracemos como iglesia. Hablo de toda la iglesia en el mundo, porque muchas de las cosas que no emprendemos, o muchas de las cosas que no gozamos, o que no hacemos, es porque olvidamos la gloriosa posición que tengo como hijo, y olvido también la gloriosa manifestación que Dios ha dado a través de Cristo, y a través de su Escritura, para que nosotros entendamos que desde la eternidad Él preparó algo para ti, para mí, para andar en ello. Otro punto importante es a la luz del plan para mi madurez o mi crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. A la luz también de la conducta que tenemos que tener, a la cual Dios nos llama a vivir por fuerza, hermanos. Es la obediencia que predicamos nosotros en la iglesia. Es a la luz de la conducta a la cual Dios nos llama a cada creyente a vivir. Y también, hermanos, a la luz de ser llenos del Espíritu Santo, y para que nuestro andar sea siempre en el Espíritu Santo, para tomar las decisiones correctas, para relacionarme de la manera correcta, para proceder de la manera correcta y para hacer todas las cosas de la manera correcta. Y no es a mi manera correcta, sino es a la manera correcta del Señor, que es la perfecta. También otro punto importante, que es en el que nos vamos a enfocar, es a la luz de todo esto que el apóstol Pablo está enseñando aquí. A la luz de que hay una batalla, hermanos, que librar en la vida cristiana. Me impresioné hace un rato porque estaba esto meditándolo tiempo atrás. Y ahora que lo iba a empezar a enseñar, estaba orando para enseñar los viernes, y el hermano Tony compartió una imagen de la iglesia del 2015. ¿Qué decía, hermano? La carne aún no está vencida del todo, algo así. La batalla sigue. Y le escribí, le dije, hermano, de eso voy a hablar hoy. De eso voy a hablar hoy. La batalla sigue. Es una batalla ya ganada por Cristo, pero la batalla sigue. Y los ataques del enemigo son fuertes, más de lo que te puedas imaginar. De hecho, el ataque más fuerte del diablo es que no te estés dando cuenta que estás bajo ataque. Entonces hay una batalla que librar en la vida cristiana, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, por todo esto que les dije, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si te das cuenta o no te habías dado cuenta, Pablo está escribiendo literalmente: fortalezcanse a sí mismos en el Señor. Y es muy probable que él, como es costumbre, no lo saca de su propia cosecha, hermanos, sino lo saca de la misma Escritura, que obviamente todo es inspiración de Dios, pero no son palabras suyas, sino lo saca de 1 de Samuel 30:6. Si quieren ir conmigo y chéquenlo ahí. 1 de Samuel 30. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de su alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A eso está refiriéndose el apóstol Pablo, hermanos. Se fortaleció en Jehová su Dios, y lo que dice es ahí: fortalécete en el Señor. Entonces, toda la enseñanza que se detalla acerca de la guerra espiritual en este pasaje, hermanos,
va a presentarnos dos cosas importantes o dos puntos de suma importancia. El primero es que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso nos deja completamente a un lado. Me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después, dice el texto, vístanse de toda la armadura de Dios. Entonces fíjate qué hermoso, dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza y vístete de su armadura también. Esto me habla mucho de despójate de ti, despójate de ti. Y estas dos cosas, hermanos, estos dos puntos son muy esenciales. Estoy juntando, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, 1, y vístanse de toda la armadura de Dios, número 2. Y son esenciales las dos. Y hay mucha enseñanza en estas cosas en cuanto a la guerra, hermanos, que el cristiano descuida siempre. Y creo que la que más se descuida es la primera. Te voy a dar un ejemplo literal. Si tomas tú a un hombre débil, a un hombre muy débil, que apenas puede pararse, y le pones una armadura, hermanos, de lo mejor que puede existir. Una armadura que aguanta marros y todo lo que te puedas imaginar. ¿Él va a ser un soldado fuerte? Él va a seguir siendo un soldado ineficaz, porque él es débil. La armadura es fuerte, pero él es débil. Él va a ser fácilmente derrotado. Es más, la misma armadura con los impactos de los golpes lo va a hacer pedazos, hermanos. De hecho, es muy probable que se canse de cargarla y se caiga. Él va a ser débil, no por la armadura será fuerte. Resistirá por un tiempo, pero va a ser débil, hermanos. Él va a ser fácilmente derrotado. Así que el equiparse para el combate, hermanos, en una guerra, debe empezar con fortalecerse primeramente. Y eso es algo que de pronto olvidamos y hemos visto, por ejemplo, aquí en la iglesia. Personas que no están fortalecidas en el Señor, que entran al servicio de la gran comisión. Platicaba ayer con los hermanos, ¿cuál es la gran comisión? ¿Están dormidos, hermanos, o están predicando? Ok. Predicar el evangelio. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio en las calles, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cumpliendo la gran comisión. ¿Hay otra comisión más grande que esa? Entonces, ¿crees que haya otra guerra más fuerte para los que hacen eso? No. Y el problema es que hay muchos que entran a la guerra de predicar el evangelio, oír con los que predican el evangelio y no están fortalecidos en el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Llega la guerra, llega la tentación, quedan despedazados como el hombre débil con una armadura fuerte o una armadura poderosa, y caen como soldados, hermanos. Y vamos viendo el desfile de personas que van siendo aniquiladas y van retirándose de la batalla. Yo les decía a los hermanos, ¿sabes cuántas caras distintas hemos visto en el coche o en la camioneta yendo a predicar a las vías del tren, al hospital, a la cárcel o a la calle? No tienes idea. Volteo, veo a mis hijos, veo a mi esposa y veo caras diferentes. Y la mayoría que han servido han quedado derrotados. Han quedado derrotados. Entonces el consejo que el Señor tiene para nosotros es esto: fortalezcanse en el Señor, a fin de que no nos pase lo mismo que ha pasado a tantos, a fin de que podamos estar fuertes. Y el problema no es únicamente para los que van. Quiero decirte que el problema es para toda la iglesia, hermanos. Porque así como una casa puede ser bendecida por un justo, una guerra también se levanta cuando una persona está en problemas y entra a su casa. Si una persona de la milicia va y guerrea con los enemigos y él va y se esconde en la casa, solamente va a haber problemas para el que peleó o para todos los que están en la casa. Y es igual, porque somos un cuerpo, somos una familia, somos una iglesia, hermanos. Conjunto de personas que se reúnen con un mismo sentir, un mismo parecer, y por lo tanto va a haber padecimiento, va a haber guerra. Y es de muchas maneras, y no quiero que interpretes esto como que nos armamos y peleamos con los demonios a palos y eso, no. No es un tema pentecostal, hermanos, es un tema real, es un tema real. Y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo y lo seguimos escuchando y seguimos viendo soldaditos que caen como de plomo al suelo, hermanos. Y de hecho algunos de ustedes están pasando por esa etapa. Entonces el primer mensaje es: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Entonces, antes de que se le dé a un soldado un arma
o antes de que se le enseñe cómo disparar un misil, él pasa por un entrenamiento básico, hermanos. Digo, para poderlo comprender, te doy este ejemplo. Entonces, el gran propósito para el entrenamiento básico es para construir la fuerza física del soldado. O sea, los ejércitos más poderosos que hay son aquellos que primeramente entrenaron a los soldados y después entrenados fueron a pelear. De eso, al menos en la iglesia, hermanos, no nos podemos quejar. Hemos tenido entrenamiento y hemos tenido bastante entrenamiento. Hemos sido discipulados, hemos sido enseñados y la verdad ha sido expuesta. Entonces, por esa parte, la mayoría de nosotros estamos fortalecidos al menos en lo básico. No digo que completamente fuertes en ello. Y recuerdo, la fuerza no es nuestra, es del Señor. Entonces, es como si un ejército, hermanos, dijera: soldado, te voy a dar las mejores armas y te voy a dar la mejor armadura posible, pero primero tengo que asegurarme de que eres fuerte y que puedes usar lo que te vamos a dar. Ese es el entrenamiento. Pasamos por prueba, pasamos por fuego, pasamos por movimiento y todo eso es entrenamiento. Lo que les leía el viernes pasado en casa de los hermanos Alan y Erika es relacionado con esto: vasos de barro, pruebas que suceden todo el tiempo y que los hermanos, por ser caritativos o amorosos, vamos y queremos sacar de la prueba a los hermanos, o oramos para que salgan de la prueba cuando la prueba es enviada por Dios con el propósito de fortalecerlos, hermanos. Es como si vemos un soldado está en entrenamiento y es un entrenamiento muy duro y está llorando por el entrenamiento. ¡Oh, ya no puedo! Como esos hombres que son físico-culturistas y que lloran cuando están marcando su cuerpo. Y nosotros llegamos: no, levántate, te va a hacer daño, te va a hacer mal, te vas a hinchar. Vámonos. Y hacemos lo mismo. Claro que no es un mal deseo. Es algo bueno que tenemos que hacer, preocuparnos por los demás e ir, pero tenemos que enfocar bien nuestra mente. Si el Señor envía la prueba, le está enviando a sus soldados que está fortaleciendo para que ellos sean pues más fuertes, hermanos, y que puedan resistir. Entonces tenemos que ser sabios y pedir al Señor qué es lo que debemos o cómo debemos de ayudar en el momento de la prueba. En el momento de la prueba. Y obviamente el soldado tiene que tener una característica: tiene que escuchar la instrucción de quien lo está entrenando. Es lo que dice el autor de Hebreos en cuanto al pastor o a los pastores. Dice, ¿qué dice acerca de los pastores? ¿Qué tiene que hacer la iglesia con los pastores? ¿Y qué más dice? ¿Que les haga caso o no? Obedece a tus pastores. Porque en el momento que nosotros dejamos de obedecer a los pastores, pues obviamente nos sentimos que ya estamos capacitados, que estamos entrenados. Hermanos, llega la guerra y somos aniquilados. Es algo de lo que se alega mucho en cuanto a las iglesias que son independientes. Y el pastor a quien le da cuentas. Es algo con lo que en la iglesia nosotros batallábamos y deseábamos tener un equipo de diáconos o otros pastores con los cuales poder rendir cuentas. Por ejemplo, yo le doy cuentas o yo pido consejo mucho de Pastor Raúl, que está llevando un ministerio como el mío. O nos apoyamos con Pastor Manolo, con los diáconos, aunque son ministerios diferentes. Pero alguien que tiene un ministerio como el mío, que está a cargo, que predica y que vaya a hacer, yo me voy con él y rindo cuentas con él, o le pregunto, y viceversa, él lo hace conmigo también. O con los hermanos diáconos también, o con Pastor Emanuel, hablamos, platicamos, pedimos consejo y estamos siendo supervisados de tal manera que si como pastor yo me equivoco o cometo errores, bueno, pues se puede hablar conmigo y decirme, aún los miembros: hermano, estás bien equivocado, estás perdido, estás haciendo todo mal. Entonces el soldado recibe entrenamiento, y la palabra recibir no es únicamente que se le proporciona, sino que también lo toma y lo agarra para continuar siendo fortalecido. Dice la porción C: y en el poder de su fuerza. Y esto, hermanos, nos muestra cómo vamos a tomar esta fuerza. Y esto no sucede solo por decir las palabras como si fuera algo mágico, ¿no? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Repitan conmigo: fortaleceos en el Señor. No es abrecadabra. Tiene un significado verdadero. Tiene un significado profundo, no es cualquier cosa. Y lo que quisiera hoy, que por la gracia de Dios el Espíritu Santo nos ayude a creer lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque ¿cuántas veces no has escuchado estos textos?
¿Y cuántas veces en realidad los has creído o has temido por la guerra que hay en contra del cristiano? En contra del cristiano. Y creo que estamos en muy buen tiempo para eso, hermanos. Esto no es un encantamiento, un conjuro. No son palabras como abracadabra, como te decía. No nos podemos apoyar en esas palabras y estarnos diciendo, recuerda, hermano, fortalécete en el Señor, en el poder de su fuerza, y repetir la oración. No. Es en realidad, es como decirle a mi hijo, levántate, tiende tu cama y come. No es algo que él va a repetir, me levanto, tiendo mi cama y como, y no lo hago. No, lo tienes que hacer. Te levantas, tiende tu cama y come. Y es algo práctico. No es algo que yo voy a leer como una fórmula, porque a veces cometemos ese error, hermanos. Leemos algunos textos como una fórmula que voy a repetir una y otra vez hasta que sucede. Esto no es una oración. Esto es un mandamiento, hermanos. El cristianismo no es una de aquellas fórmulas de autoayuda, como muchos cristianos tú sabes que lo toman. Cristianismo es una fórmula de autoayuda. Hace poquito yo te platicaba el domingo que conocemos a alguien que dice, es que el cristianismo particularmente es ayudar a los demás. Tienen dolor en sus almas, ellos necesitan un abrazo de Dios. No es cierto, hermanos. El cristianismo no es psicología. No es una ayuda que donde voy caminando voy diciendo cada día y de cualquier forma estoy mejorando más y más porque estoy en Cristo. No es eso tampoco. No es ve a Cristo y vas a ser un mejor hombre, siempre brillarás. No es eso, hermanos. No es eso. Esos son como juegos mentales y en ocasiones se cumplen las cosas. Pero ciertamente no es lo que Pablo quiere decir aquí, hermanos. Número 1, en el poder de su fuerza, particularmente la palabra fuerza. Fuerza es un poder o es una fuerza inherente. No puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo percibir. Como los músculos del hombre, por ejemplo, hermanos, muestran su fuerza, aun cuando no se utilizan los músculos. Hay gente que no está utilizando y se ven fuertes. Y eso es lo contrario a resistencia. Esta fuerza es inherente. No puedo percibirlo. Y poder, hermanos, es un ejercicio de la fuerza. Es un ejercicio de la fuerza. Y cuando el hombre musculoso utiliza su fuerza para doblar una barra, por ejemplo, eso es utilizar el poder. Utiliza el poder. Entonces, poder es un ejercicio de la fuerza. Y esto significa que él la está reservando de fuerza, que la reserva de fuerza está en realidad en operación. Es decir, cuando el poder, que es un ejercicio de la fuerza, está activo, nos está diciendo que esa fuerza, hermanos, está en realidad en operación, que la fuerza está ejerciendo. Entonces, Dios tiene grandes reservas de fuerza que pueden ser realizadas como poder en nuestra vida cristiana. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene grandes reservas de fuerza que pueden ser realizadas como poder en nuestra vida cristiana. Es lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Me da poder, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Yo puedo hacerlo porque Él me fortalece. Refiriéndose a todas las cosas en cuanto a la vida cristiana, soportar persecución, soportar hambre, soportar desnudez, soportar pobreza, soportar aún la muerte por el Señor. Pero el problema, hermanos, que sucede con muchos cristianos es que la fuerza no funciona mientras me siento pasivamente a esperar que me llegue. Y eso es algo que se comete mucho el error. Es que yo estoy orando a Dios usando la palabra como una muletilla, como un amuleto, diciendo como una palabra de buena suerte, en el poder de su fuerza, fortaléceme en el poder de su fuerza, y sentado. Y eso obviamente no va a ejercer. Por eso pongo el ejemplo que tenemos que imaginar a un hombre que está muy fuerte, está descansando, ahí está la fuerza, pero ejerce la fuerza cuando la ejecuta, cuando la practica. Entonces lo que esta escritura dice es que yo puedo ejercer esa fuerza practicándola. Esa fuerza no va a funcionar en mí mientras me siento pasivamente esperando, como decían unos antinomianos, a que el Espíritu Santo me diga ya, ahora ya puedes hacerlo. No. La fuerza, hermanos, de Dios obra en mí al confiar en ella y al salir a hacer la obra.
Es lo que el apóstol Pablo decía: he hecho más que todos ustedes, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pero lo que diferenciaba a Pablo a los demás es que Pablo sí lo hacía y los demás no. Pablo ejercía el poder porque confiaba en la fuerza que el Señor tenía para él y la ejecutaba. La ejecutaba. Una persona fuerte va a darse cuenta que está fuerte no únicamente por verse en el espejo, sino se va a dar cuenta que está fuerte cuando ejecute el poder de su fuerza. Puedo confiar en ella, puedo confiar, puedes confiar en la fuerza, puedes confiar en que puedo fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. Puedo hacerlo, hermanos, pero puedo no hacer la obra. Puede que tú confíes en el poder de su fuerza, pero puede que no hagas la obra, que no experimentes. Por lo tanto, pues empieza la debilidad. Puedo, por ejemplo, hacer la obra sin confiar en ella también, hermanos. Podemos ir a hacer esto o aquello sin confiar en el poder de su fuerza. Eso también puede suceder. Pero las dos cosas, los dos ejemplos de poder confiar en ella y no hacer la obra, o poder hacer la obra sin confiar en ella, son cosas que quedan muy cortas y no es lo que Pablo quiere decir. El apóstol Pablo dice que debo confiar en su fuerza y luego hacer la obra. Debo confiar, debo tener fe en esta escritura, y fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Pero yo tengo que creer y lo tengo que hacer de tal manera que cuando lo hago es como aquel hombre que no sabía que tenía tanta fuerza, pero levantó un tráiler y dice: nunca me imaginé haber levantado el tráiler. Si no lo hubieras intentado, jamás lo hubieras sabido. Jamás lo hubieras sabido. Lo que quiero dejar claro que esto no es yo hago todo y Dios no hace nada. Es error, tache. Tampoco quiere decir yo no hago nada y Dios hace todo. Es un error, hermanos. Eso es una mentira. No es cierto. Claro que la gloria se la lleva el Señor, pero hay hombres que debemos honrar por lo que hacen. Y es bíblico también. Es bíblico también. Para la gloria de Dios y por el Señor. Porque ellos no harían nada sin el poder de la fuerza del Señor. Tampoco quiere decir yo no hago nada y Dios lo hace todo. Tampoco yo hago todo lo que puedo y Dios me ayuda con lo que no puedo. No, no es un complemento, hermanos. Cada una de estas cosas que yo te menciono, yo hago todo, Dios no hace nada, yo no hago nada, Dios hace todo, yo hago todo lo que puedo y Dios me ayuda con lo que no puedo. Cada una de estas cosas se quedan cortas con lo que el apóstol Pablo está diciendo. La llave es que tú por fe confías en su fuerza, y confiar en ella más y más únicamente es posible cuando yo lo hago. Cuando yo lo hago. Es decir, luego de hacer la obra, es cuando yo me doy cuenta que en realidad la fuerza de la que está hablando el apóstol Pablo sí es mi fortaleza, y que hay poder para aquellos que creen en estas cosas. Es en la práctica. Es como los que pasan por algún momento de aflicción fuerte, y al momento que pasan por el momento de aflicción, experimentan tener la paz que Jesucristo dijo que les iba a dejar. Y dicen, sí dejó paz el Señor, por la práctica del sufrimiento. Hay un hermano que me gusta mucho cómo predica, que ya está descansando con el Señor, y es el doctor Martin Lloyd-Jones. Y él hizo una lista de muchas maneras en la cual él cree que los cristianos desperdician sus fuerzas en Cristo. Es como si ellos hubieran recibido algo de la fuerza disponible de Dios, pero que simplemente se fugó como el agua en una cubeta llena de hoyos. Es decir, tú eres cristiano, naces de nuevo, recibes la palabra, un poder especial diferente a los demás para hacer cosas, y tú dejas de practicar, y es como el musculoso que deja de hacer ejercicio y se hace flojo, hermanos. Todo se cae. Y el doctor, el hermano, el pastor Martin Lloyd-Jones decía esto. Decía que es como cuando nos llenamos la cubeta y tiene agujeros y se va saliendo el agua. Y dijo, una de las cosas por las cuales el cristiano puede quedar sin esa fuerza es que entregue demasiado su vida y su tiempo para servir solo en las obras espirituales. O sea, una persona que sirve mucho al Señor solo, sin la ayuda de la iglesia, va a quebrar, va a romper, porque tiene carne. Otra de las cosas también que fugan la fuerza es mucha plática y poca acción. Él lo tituló como mucha conversación. Otro tema que también va
sacar la fuerza, y ruego que el Espíritu Santo te traiga ejemplos en tu vida o en la vida de otros que han estado al lado de nosotros, que han pasado por lo mismo. Es muchos argumentos, muchos pretextos, muchos debates y muchas riñas. Es también lo que hace que pierdan fuerza y perezcan. Otro de los factores que hace eso es la pereza. Otro de los factores es mucho tiempo con compañía mundana. Mucho tiempo con compañía mundana sin ser obviamente de edificación para ellos. Hay quienes lo hacen, incluso de la iglesia, que pasan aún más tiempo con gente no cristiana que con los cristianos, hermanos, sin predicar. Otro punto es mucha plática necia y bromas o mofas del pecado. Plática, eso lo hemos visto hoy en el nuevo movimiento moderno, de mucho que se dice ser calvinismo. Vemos que en gran manera muchos jóvenes lo único que hacen es estar haciendo bromas, muy intelectualoides, muy bromas. De hecho, hay un ministerio en particular en México que lleva un nombre de Gracia, que algunos de ustedes siguen, que lo único que hace ese cuate es estar tirando y echando bromas, criticando a las iglesias, a los pastores, y su iglesia es una iglesia como de 3 o 4 personas. Y él quiere aconsejar a toda la gente. Mucha plática necia y bromas o mofa del pecado. Otro de los puntos importantes es amor al dinero, a la carrera o al trabajo, más que al Señor. Amor al dinero, a la carrera o al trabajo. Este punto es importante, hermanos, porque a lo mejor todos podríamos decir aquí, yo no amo el dinero, pero cuando nosotros nos afanamos más por conseguir dinero que por conseguir el favor de Dios, es un problema. Otro dice es un deseo por respeto o reconocimiento. Cuando nos enfrascamos en que queremos ser reconocidos por los demás y queremos que se nos respete. Esto es un mal que sucede a muchos de nosotros, pastores, hermanos. De hecho, yo me incluyo. He pecado ahí. Queremos que se nos agradezca o que se reconozca. Y eso pasa en muchas personas, hermanos. Dejan de hacer el trabajo sucio. O el trabajo para los siervos, ¿no? Otro es un yugo desigual con un no creyente. Si tú tienes una pareja no creyente, es un punto importante para vaciarte. Tienes que ejercer el poder de la fuerza en el Señor para que sea Él el que se vacía del mundo y se llene de Cristo, y no al contrario. Puede suceder. Otro punto importante es el entrenamiento no piadoso. Por los medios, redes sociales, películas, cosas que me entrenen sin darme cuenta a lo que no es piadoso. Piadoso no quiere decir una apariencia humilde, sino piadoso es lo contrario a impío, es decir, una vida pecaminosa. Una vida pecaminosa. Otro punto y el último es una actitud equivocada hacia o dudando de la palabra de Dios. Y ese es algo que todos nosotros podemos padecer. Y es algo que el hermano, inspirado por el Espíritu Santo, estoy seguro, porque es bíblico esto, decía, yo pienso que estas son cosas por las cuales el poder en el cristiano se mina como una cubeta con orificios. Él dijo también, debemos de andar al filo de la navaja, de la cuchilla, dice él, pero de la navaja en estos asuntos, al filo. No debes convertirte al extremista o al extremo de un lado ni al otro, pero debes ser cuidadoso caminando por el filo. Y por supuesto, siempre puedes saber si tu poder está creciendo o menguando. Y esto me llenó de alegría y a la vez, hermanos, me confronta, porque díganme sí o no, hermanos. Tú sabes si tu poder en el Señor está creciendo o menguando, sí o no. Todos sabemos. Todos sabemos. Y esto es algo muy bueno, porque si somos honestos con el Señor, en un momento nos tenemos que detener, darnos cuenta que estamos vivos y decir, estoy menguando. Estoy menguando, pero no para que tú brilles, sino estoy menguando para morir. Porque sí, ciertamente tenemos que menguar para que Él brille, pero ese menguar para que Él brille es aquellos que se fortalecen en el poder de su fuerza y hacen todo lo que Dios ha dicho que deben de hacer a fin de que Cristo brille en sus vidas. O sea, es lo contrario a lo que en ocasiones
pensamos. No es dejar de hacer todo, humillarme y estar ahí sufriendo para que Él brille. No. Es al contrario, hermanos, estar en gozo porque el Señor me ha salvado, me ha llamado. Los puntos que te decía al principio, porque he entendido lo que Él hizo en mi vida y para qué soy en Cristo y lo que yo voy a emprender. Es una actitud cristiana, hermanos, de entender que Cristo me ha llamado para dar a conocer sus virtudes al mundo. Y por eso Efesios 11, que me voy a ir muy lento, pues iba a ser una serie, hermanos. Efesios 6:11 continúa diciendo un mandamiento. Este es: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístete de toda la armadura de Dios es un mandamiento del apóstol Pablo, hermanos. Obviamente del Señor. No es a ver si lo hago, a ver si no, a ver si puedo. Es un mandamiento. Por lo tanto, esta me daría una consecuencia al yo no vestirme la armadura de Dios. Obviamente yo tengo mucha plática que no edifica, argumentos, debates y riñas con las personas. Soy perezoso, tengo mucho tiempo con personas mundanas, mucha plática necia y bromas, amor al dinero. ¿Por qué? Porque no estoy armado en el Señor. Entonces es un mandamiento por nuestro propio bien, hermanos, y para honrar a aquel que nos compró. Y dice, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice la porción A, vístete de toda la armadura de Dios. Entonces la armadura de Dios, vístete de toda la armadura, va de la mano con el poder de su fuerza. Con Él, con todo en Él, cero de mí, hermanos. Y esta armadura de Dios va a ser explicada en totalidad en todos los pasajes que vemos adelante, hermanos. Pero el énfasis no es el desmenuzar la armadura, porque hemos visto mucho esto. Toma el escudo, toma la espada. No, el énfasis en realidad es en toda la armadura de Dios. Toda completa, hermanos. Dios le da a cada creyente, por así decirlo, en un lenguaje coloquial, un set completo de equipo. Y Él nos manda a la batalla con todo lo que necesitamos a nuestra disposición. Él nos manda a la batalla, hermanos, con todo lo que necesitamos a nuestra disposición. Y voy a definir un poco la palabra armadura. Esta palabra es una palabra griega, hermanos, para armadura, y es una palabra que se refería, bueno, lo podemos ver en Lucas 11:21, cuando habla del hombre fuerte, que está totalmente armado. Esa es la palabra, hombre fuerte está armado, pero el cual es despojado de toda esa armadura cuando llega uno más fuerte. ¿Recuerdas ese texto? El hombre fuerte está atado, quedó desvalido por completo y es derrotado. Y sabemos todos nosotros que Jesús desarmó a todos los principados y potestades. Entonces esta armadura es de Dios. Y esta armadura, hermanos, es en el sentido que es de Él. Y en el sentido de que es su armadura. Una armadura impenetrable, una armadura que no tiene adversario. Una armadura que no tiene fuga, hermanos. En el Antiguo Testamento es el mismo Señor quien dice que usa la armadura. Mira Isaías 59:17. Me detengo tantito ahí porque creo que hemos podido como menospreciar la armadura, imaginando una armadura de metal de la guerra medieval. 59:17. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Esa armadura es el Señor, hermanos, quien la usa. Ahí en Isaías está describiéndolo a Él. Y Él ahora, hermanos, para la iglesia, como es el cuerpo de Cristo, el mismo cuerpo que está hablando espiritualmente, que se arma de esta armadura que te leo en Isaías, es la que quiere que nosotros usemos. Y Él está compartiendo su armadura. Hermanos, yo quisiera que el Señor nos ayudara mucho a poder comprender esto. Y porque es de maravillarse. ¿Sabes que está muy relacionado con Romanos 8:37, cuando el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores? ¿A qué se te viene después de leer Efesios 6:11 en adelante? Vencedores, después de ver una armadura y una guerra. Estamos
en Cristo estamos armados con la armadura de Dios y somos más que vencedores. Y esto para mí me llena de gozo, hermanos. Me llena de gozo porque en realidad cuando nosotros perdemos en cuanto al pecado, en cuanto a caer, menguar, claudicar, tambalear, no hacer y esas cosas, es porque no estamos con la armadura de Dios. Porque sería imposible decir estoy en el Señor y en el poder de su fuerza y estar actuando de la manera contraria. El apóstol Pablo dice son más que vencedores por su armadura. Y dice la porción B, no voy a tardar mucho ya, hermanos, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces tenemos que reconocer, el poder que tenemos es de Dios. Totalmente. Cuando estamos firmes contra las acechanzas del diablo, cuando podemos pasar situaciones difíciles, tiempos de tempestad, de aflicción, pruebas para el ministerio, para perseverar, para actuar, es el poder en el que nos tenemos que adentrar. Cuando perdemos, hermanos, es porque es con nuestro poder. Y evidentemente, pues el diablo es más poderoso que nosotros, hermanos. Por eso es en el Señor. En el Señor. Las maquinaciones de Satanás, hermanos, en contra de nosotros llegan de pronto cuando menos lo imaginamos. Pero también llegan a nada cuando estamos en el Señor. Y de hecho, este tema quiero enfocarlo sobre todo en cuanto al tema que el hermano Tony estuvo tratando, y tratamos también en Capilla, en León, hablé con ellos también, acerca de la unidad, del amor fraternal, del perdón, de esas cosas, porque una de las tácticas de Satanás es precisamente pegar en los pilares para derrumbar la casa. Nosotros somos la casa. Y una de las acechanzas de Satanás es tratar de hacer todo lo posible para que la casa caiga. Y es una acechanza. Y fíjate qué hermosura. El hermano Lloyd Jones decía que nosotros tenemos una conciencia para darnos cuenta cuando estamos menguando o no. Es decir, si nosotros tenemos pretextos para cualquier tipo de cosa que hacemos, culpando a otros hermanos, nosotros podemos llegar al punto de decir, no es cierto, no son los demás, soy yo el problema. Porque la armadura de Dios, hermanos, habla acerca de vestirme en Cristo. Es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios y Colosenses, acerca de una vida nueva. De revestirme del nuevo hombre. Revestirme del nuevo hombre es ya no pensar como yo pensaba, ya no actuar como yo actuaba, ya no andar como yo andaba, ya no hablar como yo hablaba, ya no ver como yo veía, ya no oír como yo oía, ya no amar como amaba, sino todo lo contrario, hacerlo como Él. Entonces, al armarme del Señor, de su armadura, mis decisiones, mis prácticas, mi proceder, ya no es como yo, sino es como el Señor. De la manera, hermanos, que nos vamos a dar cuenta que jamás los demás son culpables de mis tropiezos, sino solo yo. Porque el Señor, vaya que tenía mucha tela de donde cortar para defenderse. Y Él nunca se defendió. Él nunca ofendió a los demás. Él nunca se enemistó con nadie, hermanos, ni aun con los enemigos que se levantaron contra Él. Él nunca golpeó a nadie. Él nunca pidió justicia o venganza en el momento, hermanos, que estaba. Entonces el Señor está representando la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo va a hacer lo que la cabeza dice. Y es por eso que las batallas que en ocasiones nosotros perdemos, hablando desde el contexto correcto, batallas, no piensen en las batallas neopentecostales, hermanos, de monstruos y eso. Hablo de batallas en donde el diablo nos golpea, nos trata de dividir, hacer daño, cargar, hermanos, llevarme a los extremos, perderme, dejar de ser quien Dios quiere que yo sea. Son cuando pierdo, porque actúo en mi carne y no actúo en el Señor. Pero cuando me armo en el Señor, hermanos, cuando obro como Él dice que yo obre, cuando escudriño la Escritura y me doy cuenta que el problema radica en mí, es que me estoy armando de la armadura, y la armadura me está quedando grande, y yo me estoy fortaleciendo en el Señor para poder llenarla. Entonces ese ataque se hace nada cuando yo en realidad estoy vestido o me estoy firme en contra de las acechanzas del Señor. Dice un hermano de apellido Scott:
Dice, las tácticas de intimidación e insinuación, o sea, de tentación, alternan en el plan de campaña de Satanás. Escucha bien, las tácticas de meter temor y meter tentación alternan en la campaña de Satanás para que caigamos. Es decir, él va a poner tus ojos en el lugar equivocado, va a poner tu mente en decisiones equivocadas, va a susurrarte cosas como tú tienes la razón, tú bien, y mira a ellos, y mira esto, y mira el otro, no esto, no hagas, no. Todo lo contrario el Señor, y actúa de la misma manera. Él hace ambos papeles, tanto del que te susurra y te tienta, como el que te orilla o está tratando de meterte temor para actuar como el Señor dice que actúes. Esto es importante, hermanos, en cuanto a nuestras decisiones para el ministerio, para hacer una cosa o intercambiar una cosa perecedera por una cosa eterna, o enfocarme más en los tesoros terrenales o en las cosas de la tierra que van a terminar, que enfocarme más en aquello, enfocarme más en la educación de mis hijos, en su carrera y todo eso, que en su discipulado en Cristo Jesús. Enfocarme más en darles de comer para sus barrigas que darles de comer para sus almas. Esas cosas, hermanos, esas cosas. Y Satanás apoya tu propia prudencia, tu propia justicia, y te hace que creas que estás en lo correcto. Entonces, la fuerza para autojustificación y el fraude son parte de su ofensiva, y es una obra maestra en contra del campamento de Cristo y sus santos. O sea, Él te apoya, Él te provee, Él te abre puertas también para que tú te vayas al lado contrario. Entonces hay un hecho, hay una guerra espiritual, hermanos, y el diablo está activo. Tan activo que el mismo Señor lo llama como adversario. Claro que el Señor no tiene temor. O sea, para el Señor, el diablo, hermanos, de hecho no es un oponente, es un adversario, y también es el tuyo y el mío. Y dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Y por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades? El apóstol Pablo, hermanos, llama al creyente a entrar en esa visión espiritual. Y esto es fabuloso. Cuando yo discuto con mi esposa y me enojo con mi esposa, yo llego a este punto y digo, espérame, mi guerra no es con ella, mi guerra es con el pecado que hay en mí. De hecho, ni con el pecado que hay en ella, porque yo peleo cuando alguien me pelea, pero el pelear es un acto pecaminoso. Yo no debo de pelear aunque ella me esté peleando a mí. Mi guerra no es contra la carne, mi guerra no es contra sangre, contra vivos, mi guerra es contra huestes espirituales de maldad, contra potestades, contra el diablo, hermanos. Cuando hay enemistades entre nosotros, la guerra no es entre nosotros. Actuamos de una manera muy tonta, muy inmadura, y lo que está diciendo es que no estamos armados en el Señor. Porque si estamos armados en el Señor, diciendo que estamos en el Señor, que somos agradables al Señor, que adoro al Señor, y actúo de la manera contraria, ¿a cuál Señor estoy sirviendo? ¿De cuál Señor estoy hablando? Porque aunque me golpeen, el Señor dijo, ponle la otra mejilla. Si te roban, dale la otra capa. Si te ofenden, bendícelos. Entonces mi guerra no es contra los hombres. Por eso el evangelismo que damos en la calle no es luchar y debatir con las personas, es hablarles del Dios de los espíritus, de Jesucristo, del Rey de Reyes. No es el problema de ellos, ellos están muertos. Igualmente los problemas en la iglesia o en el ministerio o en el actuar o proceder, hermanos, cuando no se llevan a cabo de la manera correcta, es por el pecado que hay en mí. Porque mi guerra no es con nadie. Las discusiones, hermanos, son por el pecado que hay en nosotros. La guerra no es con nadie. Es decir, yo le podría decir a mi esposa, mi amor, tú no eres el problema es Satanás y sus ángeles. Así que perdóname, te pido perdón, a mí también perdóname, mi amor, porque mi guerra no es contra ti, mi guerra es contra el diablo y ellos. Y esa batalla obviamente no se pelea con los puños y con garrotes, o hermanos, vamos a derrotar al infierno allá afuera. No, sino se derrota con la armadura de Dios y con santidad y con obediencia, hermanos. Y Pablo llama al creyente, hermanos, a entrar en esa mentalidad espiritual, mas no está llamando al creyente a entrar en la guerra espiritual. Él simplemente está anunciando que es un hecho. No tenemos lucha contra los hombres.
No es lucha contra los hombres. Tenemos lucha contra principados y muchas cosas más, hermanos. Entonces, nosotros estamos en una batalla espiritual. La carne de nosotros, aunque fue crucificada, sigue teniendo batalla. Si somos ignorantes, hermanos, o ignoramos este hecho, muy probablemente no estamos ganando la batalla. Si ignoramos que es el diablo el que quiere vernos caídos, si ignoramos que es el diablo el que quiere vernos divididos, si ignoramos que es el diablo el que quiere vernos sentados, si ignoramos que es el diablo el que quiere que continúes en tu temor de no hablar del evangelio, de no hacer algunas obras de caridad necesarias para la gente, de discipular, si ignoramos que el diablo es el que te somete para que tú peques, porque él no peca, para que tú peques, susurrando, trayendo ideas de cansancio, nervios, qué pasará mañana, todo es antibíblico, para paralizarte y no adorar en tu casa todos los días, 1 hora, media hora, 40 minutos, 2 horas, alabanza, estudio bíblico, catecismo, confesión de fe, qué sé yo, lo que sea en familia, enseñar a cantar, estudiar, es tu pecado, pero es alimentado en sobremanera por el diablo y sus ángeles, tratando de traer conflicto. Apenas que iba a enseñar y ya me pusiste de mal humor, apenas que iba a cantar y mira nada más lo que pasó, y mira el niño, y mira la mosca, y mira el teléfono, y ya timbró, y ya tocaron. Ese tipo de cosas no suceden porque suceden, es porque el diablo no descansa y está tratando de hacernos caer, hermanos. Está tratando de hacernos caer, está tratando no únicamente de hacernos ruido, como decía el hermano Tony en un estudio, quiere matarnos. No quiere jugar, hermanos, no quiere trompetillas y distraer, quiere asesinarte, quiere que tú claudiques, que salgas del camino, que dejes de ser como el Señor o buscar ser como el Señor. Mi lucha no es contra sangre y carne. Entonces el hecho es que nuestra batalla, hermanos, real no es contra los hombres. Y esto se está perdiendo muchos cristianos. De hecho hay muchos cristianos que ya han sacado al diablo de la jugada, porque está vencido. Hermanos, el que saca el diablo de la jugada está sacando la escritura de la jugada. Este es el libro de la iglesia de Efesios. Y el apóstol Pablo está hablando de una manera real. De hecho, su despedida, hermanos, es los que aman al Señor, los que van a hacer caso, los que creen que estoy escribiendo con temor. Que su gracia esté con ustedes. Entonces la idea del apóstol Pablo, hermanos, es más de lo mismo que en 2 de Corintios. Si quieren acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 10. Diez, 3 y 4. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta? Derribando argumentos, derribando pretextos, derribando detalles, tonterías, pleitos, contiendas, iras, pereza, enemistades, y lo llevamos mejor al conocimiento. Y llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Pero no quiero perdonarlo. Pero lo tienes que perdonar. Tu Señor te dice que... Pero no quiero servir, me da vergüenza. Tienes que servir, tienes que hablar, tienes que predicar. Es la gran comisión. Tienes que ayudar, tienes que ser generoso, tienes que ir a los cultos de adoración. Tienes que hacerlo, no hay opción. Entonces todos mis argumentos quedan destrozados, porque sé que mis argumentos en sobremanera están siendo apoyados por el susurrador, que me da tantos pretextos, tantas cosas, hermanos, para alejarme del Señor. Esta batalla de la que habla el apóstol Pablo es lo que se ha ignorado o se ha malinterpretado y ha hecho que un montón de hermanos se hayan perdido, hermanos. Que un montones de iglesias estén perdidísimas. Es este detalle. Ignoraron. Y como el diablo no batalla físicamente y no llega como monstruo, engaña poco a poco, y es como el ejemplo que te pongo, que vamos cantando, Cristo, aleluya, un camino para allá, hermanos, al horizonte, y el Señor va allá con poquitos, y los demás allá, sí, Dios me ama y yo a Él, yo tengo un amigo pero alejados, y el Señor va allá
con poquitos, obedientes, viéndolo. Sí, Señor, como tú digas. Sí, Señor, pues ya me cansé, pero tú me dijiste que siga. Sí, Señor, me duele, pero continúo. Sí, Señor, estoy enojado, pero amo, voy. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Vestirnos en Él, verlo a Él. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, porque estamos sirviendo, porque estamos predicando. Miles de personas han escuchado en estas últimas veces el Evangelio, hermanos. Y han habido respuestas impresionantes, como si predicáramos el evangelio falso de la confesión positiva. La gente reacciona y cree y se relaciona, y hay un entendimiento de la escritura, y la gente piensa, pregunta, unos lloran. Gente quiere que pasemos a orar por sus enfermos, aún no siendo cristianos. Hermanos, esto trae una consecuencia, no únicamente para mí que me está sacudiendo, no crean que no, sino también para ustedes. Y yo imagino como un campamento en donde algunos están al alba peleando con sus rifles, viendo todo detalle, cansados, con sueño, pero ahí. Y otros están durmiendo en el campamento. El enemigo no va a llegar sobre los que están firmes, va a llegar sobre los que duermen. Porque este diablo es cobarde. Este diablo es una serpiente que se arrastra. Con un poder de dragón, como dice Pastor Ismael Quintero Rojas en una publicación que les mandé, de serpiente a dragón. Entonces, hermanos, principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y el apóstol Pablo utiliza una variedad de términos para referirse a nuestros enemigos espirituales. Y les debemos tomar en cuenta, hermanos. Efesios 6:11 nos dice que toda nuestra guerra es el combatir los engaños del diablo. Los engaños. Es un vendedor, hermanos, de piratería o de cosas réplicas. Te vende, te la crees, compras, caes en el error, pagas las consecuencias. Este demonio va a actuar de maneras que tú compres la idea. Pero el Señor dice que te fortalezcas en Él, que te armes de la armadura, que estés en la Escritura meditando. Esto no es lo que debo de hacer, esto no es lo que dice el Señor, esta no es la manera correcta de actuar. Es una guerra, hermanos, y el combatir es contra los engaños del diablo. Y al final del día sería totalmente irrelevante, hermanos, si el oponente al que nos enfrentamos es un principado o potestad o gobernante de las tinieblas de este siglo. Si nosotros olvidamos sus engaños, de una u otra manera va a engañar, hermanos. Y recuerda, estos engaños, este ataque es para ti, para mí, para la iglesia de Cristo. Y de manera conjunta, todos esos miembros que el apóstol Pablo está describiendo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, todos forman un mismo equipo, todos son parte de un ejército espiritual que está organizado, que está establecido y que está atacando todo el tiempo, destruyendo familias, relaciones de hermanos, iglesias. Eso es lo que él quiere hacer, despoblar, aniquilar. Es una guerra en donde él quiere cortar, robar, matar y destruir. Incluyen robar todo lo que tenga que ver con robar. Matar, quiere matar, no quiere, como te decía hace un rato, jugar, quiere matar y quiere destruir toda posibilidad de reconciliación, de ser sanado, de ser restaurado, de ser establecido, de que haya gozo en nosotros. Él nos quiere ver derrotados, angustiados, tristes, cabizbajos, sufriendo como si mi Dios estuviera muerto, como si el evangelio fuera un evangelio muerto, hermanos. Quiere que no recordemos que el evangelio es un evangelio con poder vivo, poder de Dios. Quiere que sintamos que Cristo es un Cristo crucificado ahí, como endeble, como que hoy responde, mañana no. Quiere que olvidemos quién es nuestro Señor. Y de hecho la debilidad de la iglesia, hermanos, no hablo de esta, de toda la iglesia, la pasividad, la comodidad, la pereza. Es por eso ignoran que todo esto es por la guerra del diablo, que está oprimiendo y que te hace temblar y que te hace olvidar quién es tu Señor. Con los puntos que te tocaba en principio, el propósito que tiene, quién eres para Él, lo que vales en Cristo Jesús y la tarea que tenemos, hermanos.
Y tenemos que aprender mucho sobre esto, aunque Romanos 8:38 nos dice que los principados no nos pueden apartar del amor de Dios. Y esto me dice algo hermoso, hablando de la armadura, que si hay una protección, porque este texto, Romanos 8:38, dice que los principados no me pueden apartar del amor de Dios. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que hay un límite para el poder del principado. Porque no me puedo apartar. Si pudiera apartarme, pues no hay límite. Primera de Corintios 15:24 dice que los principados y potestades tienen un final. Un día su propósito se cumplirá y Dios ya no les dejará trabajar más. Por lo tanto, Dios tiene un propósito al permitirles trabajar. Colosenses 2:15 nos dice que el Señor Jesucristo, gloria a Dios, despojó a los principados y potestades en la cruz del Calvario. ¿A través de qué, hermanos? Del sufrimiento, de la prueba. Los despojó. Por lo tanto, armándome de Él, yo también puedo despojarlos. Yo también puedo despojarlos. Yo también puedo vencer, hermanos, en Cristo Jesús, sus acechanzas malignas, para no cumplir el propósito que Dios tiene en mí, como esposo, como padre, como hermano, como ministro de culto, como diácono, como servidor, como miembro de la iglesia. Es su propósito. Entonces nuestra victoria, hermanos, está arraigada en lo que Jesús hizo, no en lo que nosotros hacemos. Y cierro, hermanos, por hoy, que podría seguir toda la noche. Efesios 6:13 es la respuesta apropiada para el hecho de la guerra espiritual, hermanos. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Habiendo acabado todo esto, estés firme. Que volteemos atrás y digamos: oh Señor, gracias. Yo no hubiera podido, yo me hubiera perdido, hubiera terminado. ¿Sabes cuántas veces somos tentados los pastores de las iglesias a tirar la toalla y irnos fuera? Que porque no se apoya, que porque no hay generosidad, que porque no se suben con él al barco a luchar, que por esto. Y esas ideas llegan, susurros del diablo susurrando, diciendo: no es esto, no sirve, la iglesia débil, mira nada más, no se te valora, no esto. Son cosas que el diablo pone con el deseo de que vámonos, mejor vámonos. Y lo hace con ustedes también. ¿Sabes por qué la gente se va de las iglesias? Aunque no tienen pretexto por la doctrina, que es el único motivo por el cual tú te tienes que ir de una iglesia, es porque se enseñan doctrinas herejes. Si es por una enemistad, por falta de armonía, por falta de esto otro, es tu culpa, no es la de los demás. Es tu culpa, no de los demás. Tú únicamente tienes que irte a una iglesia cuando haya problemas en la doctrina. Si no, tú eres el problema. Tú eres el problema. Para que puedas estar firmes. Toma toda la armadura, toda, hermanos, para que puedas estar firme. Y Pablo está introduciendo aquí de nuevo la idea de tomar toda la armadura. Primero dijo el poder y su fuerza, ¿verdad? Después toda la armadura. Y en lo siguiente, hermanos, vamos a detallar todo esto de la armadura. Para poder, sin el poder de Dios y la protección de la armadura espiritual, va a ser imposible estar firmes en contra del ataque de los enemigos espirituales. Y esto tiene mucho que ver con lo que te decía al principio. Yo puedo decir que estoy en Dios, yo puedo decir que ando bien, yo puedo decir que mi proceder es correcto, que mis decisiones son correctas, que mi camino es correcto, pero si no es en el poder de la fuerza del Señor, conforme a esta escritura, sin su armadura, caí en las redes de Satanás, estoy siendo engañado, hermanos. Pero por otro lado, para no quedarnos acalambrados, hermanos, dice la porción C: si estamos armados con Él, vamos a poder resistir el día malo, y habiendo acabado todo, vas a estar firme. Y si acaso tú has olvidado ponerte toda la armadura de Dios, corre, en el almacén hay muchas, ve y ponte una, y ahora sí, emprende la batalla. De eso se trata, hermanos. Y gloria al Rey por esta oportunidad que nos da. Porque nos quiere bien, nos quiere caminando, nos quiere sufriendo pero fuertes, dando testimonio a cada instante, a cada hora, comprometidos, fervientes, amorosos, despojados, pobres, derribados, como sea, hermanos, pero en Él, fuertes en Él. Aunque parezcamos al mundo derrotados, como el Señor Jesucristo para el mundo parecía derrotado. Mira, derrotado. Si así tenemos que morir y parecer derrotados, hermanos, para el mundo, para el Señor va a ser todo lo contrario. Alabado sea el Rey de Reyes. Vamos a orar, hermanos.